Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esta es la transmisión de Ciberterritorio Informativo número 18. Hoy, coincidentemente, 18 de diciembre del 2018. Tenemos muchos ochos en los números de la transmisión del día de hoy. Bueno, la fecha, recordándoles que este espacio Ciberterritorio Informativo es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. El día de hoy, pues estamos ya por cerrar, cercanos al cierre de este año, de este 2018, un año histórico en la vida de nuestro país, en la historia de nuestro país. Y bueno, pues en lo que se van sumando algunas más, por ahí está Daniel Alcaraz, muchos saludos, quienes se vayan incorporando a la transmisión del día de hoy. Vamos a dar algunas buenas noticias antes de iniciar con la transmisión de los contenidos del día de hoy. Como ha sido ya costumbre, les he venido invitando a algunos de ustedes en general que nos acompañan. Buenas noches, Brenda, Eli Torres, que nos están acompañando en el día de hoy en la transmisión y que se están incorporando a lo largo de la misma. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Como les comentaba, les he venido invitando a la producción de sus propios contenidos, a que nos apoyen con alguna emisión durante la semana. Pues les tengo la noticia de que a partir del próximo año, que ya está muy próximo, el 2019, ya vamos a tener los dos contenidos adicionales a este de los días martes, Ciberterritorio Informativo, de 10 a 11 de la noche, como de costumbre. Entonces vamos a tener a partir del próximo año un contenido que se va a sumar los días miércoles. Este contenido se titula Ciberterritorio Socioemocional. Estará orientado a trabajar cuestiones vinculadas a la educación de las emociones, a la educación socioemocional. Y bueno, en breve les vamos a decir de quién se trata. Se trata de una colega nuestra que además está próxima a presentar su libro, su tesis que fue ya publicada sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales en preescolar. Entonces, en breve les vamos a decir, se las vamos a presentar de quién se trata. Y a partir del próximo año, los días miércoles, en un horario que tentativamente será de 10 a 10 y media de la noche, vamos a tener los días miércoles, repito, esta transmisión. Y adicionalmente, a partir también del próximo año, vamos a tener un programa especial los días viernes, un viernes de cada mes. Vamos a tener una emisión especial dedicada a la promoción de cuestiones artísticas, de cuestiones culturales, de cuestiones de esparcimiento, y este contenido, este espacio, lo vamos a titular Ciberterritorio Bohemio. Pues ya lo saben ustedes, a partir del enero del 2019 ya vamos a tener estos dos contenidos de la barra de Ciberterritorio. Por un lado, el espacio de los días martes, que ya conocen ustedes, de 10 a 11 de la noche. Los días miércoles de 10 a 10 y media de la noche, Ciberterritorio Socioemocional. Y este espacio Ciberterritorio Bohemio, que siempre vamos a tener invitadas sorpresa, para que nos platiquen de sus gustos, de sus aficiones, de sus pasiones por la música, por el arte, por la literatura. Los días viernes, un viernes de cada mes a partir del mes de enero del 2019. Pues hechos los anuncios, amigas y amigos, les vamos a seguir invitando a que se animen, a que produzcan sus contenidos, a que nos inviten a verlos y a que se incorporen a este espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Pues muy bien, amigas, amigos, vamos a empezar con los contenidos del día de hoy. Hay mucha información relevante
que tiene que ver pues con estas acciones iniciales del nuevo gobierno. Particularmente el fin de semana se presentó el presupuesto para el año 2019 y pues esto ha generado una serie de reacciones en distintos sectores de nuestra sociedad, muchos sectores desde luego a favor, conscientes pues de los retos, de los desafíos que habremos de enfrentar como sociedad, como país y en el caso del nuevo gobierno en este próximo año que inicia 2019. Otros pues feroces críticos convenientes de las medidas, sobre todo en materia de austeridad republicana que se han venido impulsando, pues porque aún hay fuertes resistencias a la pérdida de los privilegios, a la pérdida del status quo, de estas condiciones que son verdaderamente una ofensa a un pueblo como el nuestro que vive en buena medida en su población en situaciones de pobreza extrema, ya llegando incluso a los 70 millones de habitantes en pobreza, 50 millones en pobreza extrema. Pues así las cosas, vamos a iniciar con el artículo, el contenido 1 del día de hoy, que este es un contenido que recupero del periódico La Jornada en su versión digital. Es una columna firmada por Víctor Toledo, este académico investigador que nos plantea su columna La crisis global y la cuarta transformación. ¿Qué nos dice Víctor Toledo el día de hoy? Hoy resulta imposible aislar los procesos nacionales de los aconteceres globales, inicia la columna. Como nunca antes, el mundo está interconectado y bueno, esto evidentemente nos plantea grandes oportunidades, pero también grandes desafíos a la humanidad en lo individual como en lo colectivo. Las enormes expectativas, dice Toledo, que ha despertado el cambio de régimen, hacen que en el caso de la experiencia mexicana estén en los ojos atentos del resto del mundo. Por ello mismo resulta conveniente examinar ¿qué tanto la idea de una cuarta transformación se mantiene contemplando las problemáticas planetarias? Y aquí este es un aspecto que no podemos perder de vista, si bien es cierto el acontecer nacional en sus distintas facetas, tanto políticas, sociales, económicas y de todo tipo, nos llama la atención sobre asuntos que no pueden esperar para su atención inmediata, pues también está el tema del contexto global. Y en el contexto global se aglutinan problemáticas que nos afectan como especie, tales como el deterioro ambiental, la crisis alimentaria, la crisis de los energéticos, entre otros aspectos. Y continúa así la nota. Sería absurdo que los cambios que se busca realizar a escala nacional, en el caso mexicano, no tomaran en cuenta el contexto global. Más aún cuando ambas han sido provocadas por décadas de políticas sustentadas en los mitos, los dogmas y las fantasías neoliberales. Dicho de manera directa, no se pueden visualizar separadas las crisis nacionales de las crisis globales. En México, entonces, continúa Toledo, el nuevo gobierno se apresta a atacar la tremenda injusticia social, la inseguridad y la corrupción en una perspectiva que rescata el estado de la situación subordinada en la que la tenía o lo tenía el neoliberalismo. Ya hemos hablado en otros contenidos, en otras emisiones, pues sobre la situación de un país, de un gobierno como el nuestro, en el marco de esta fase voraz del capitalismo llamada el neoliberalismo, el modelo político económico neoliberal implementado desde la década de los 80 a nivel mundial y en el cual para un país como el nuestro pues ha significado la subordinación a políticas económicas por parte de otros organismos y gobiernos extranjeros, como el caso de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, y que en materia de sus designios político-económicos pues han significado no solo una depredación
de la línea de bienestar para poblaciones, la población a nivel mundial y el caso de nuestro país, sino también la depredación, el deterioro voraz de los recursos naturales y el deterioro medioambiental. Continúa la nota: las crisis climática, energética, alimentaria, urbana y la pérdida de biodiversidad son algunas de las consecuencias de este modelo político-económico. Estas crisis y otras más, como la histórica concentración de capital, la pobreza y el anacronismo de muchas instituciones, tenderán a agravarse en los próximos años y décadas, y este círculo vicioso y las sinergias que desencadenen aumentarán las posibilidades de un colapso de la civilización industrial. La crisis climática, por ejemplo, el agravamiento del calentamiento global y su gran cadena de impactos, fue señalado en un reporte de los científicos hace pocas semanas. Ello llevó de inmediato a organismos como el Club de Roma a lanzar un plan de emergencia climática el pasado 4 de diciembre, perdonen ustedes. La cuarta transformación, entonces, debe contemplar al menos dos temas fundamentales: el paso a una sociedad pospetrolera y el cambio inmediato de una agricultura industrializada por una de índole agroecológico. Ambas medidas contribuirán a decir, dice Toledo, a reducir las dos mayores causas del calentamiento planetario. Pero además, México es uno de los 5 países más vulnerables al cambio climático, afectable por 4 frentes. Por un lado, el incremento en el número y en la potencia de los huracanes, las sequías más largas e intensas que ocurren en la mitad del norte del territorio, el aumento del nivel del mar que afectará a numerosas ciudades costeras y su ubicación entre dos mares, Golfo de México y el Océano Pacífico, cuyas alteraciones climáticas combinadas amplifican los efectos. Y por otro lado, el tema de la crisis energética. La humanidad en conjunto ya sobrepasó el llamado pico del petróleo y le siguen los otros combustibles fósiles. Entre 2008 y 2012, lo anteriormente citado. Y ya solo quedan la mitad de las reservas, que en la mayoría de las naciones se agotan hacia 2050. En México el petróleo se acaba o no es costeable extraerlo en el actual sexenio o quizás antes. Por ello deben implementarse una urgente política de transición hacia energías renovables: la solar, eólica, la biomasa, la geotérmica, la hidráulica, de pequeña escala y bajo control ciudadano, no de las empresas o del Estado propiamente. Entonces, pues evidentemente el escenario en el que nos encontramos nos está demandando como sociedad, como país y desde luego como parte de un mundo globalizado, voltear a ver no solo problemáticas relacionadas con nuestro contexto inmediato, sino las relaciones existentes entre estas problemáticas de nuestro contexto inmediato, regional, estatal, nacional, con las problemáticas que estamos viviendo a nivel mundial. El tema ambiental, el tema de los energéticos. Y por supuesto, una sociedad como la nuestra paulatinamente tiene que caminar hacia otras formas de convivencia, de organización, de consumo, de producción de energía y sobre todo de una relación mucho más respetuosa, armónica y de reconocimiento de cuál es nuestro verdadero origen y a dónde nos debemos o a qué elemento el mundo en el que vivimos nos debemos, y este elemento es fundamentalmente la naturaleza, el medio ambiente que debemos de cuidar y ponderar ante todo para poder garantizar ya en este caso la supervivencia de nuestra especie y de todas las especies de seres vivos que habitan este planeta. En el caso de la crisis alimentaria, continúa Toledo, afortunadamente la cuarta transformación ha tomado como una de sus mayores estrategias la recuperación de la soberanía alimentaria. Y este es un aspecto que pues es paradójico, porque siendo un país tan rico en recursos naturales, en una gran variedad
de frutas, de vegetales, por supuesto, la existencia de distintas especies que son susceptibles de ser utilizadas para el consumo humano, pues de pronto nos encontramos con que los últimos gobiernos estaban ya importando gran cantidad de los alimentos que consumimos como sociedad, como país. Entonces, este es uno de los aspectos o de los giros fundamentales. La autonomía, la soberanía alimentaria como un eje del desarrollo para nuestro país por parte del nuevo gobierno, a partir del cual podemos solventar otros aspectos como el tema de los problemas de salud, como el tema de las cuestiones de combate a la pobreza, el cuidado de la economía familiar. Es decir, es un tema que toca distintos aspectos, desde lo fundamentalmente biológico para garantizar la supervivencia, en este caso de nuestra población, como los aspectos que consecuentemente se han venido presentando en materia de salud, en materia de consumo de la llamada comida chatarra, en materia de producción de muchos desechos que no son degradables, que no son de fácil manejo y que generan pues unos altos índices de contaminación al ambiente, tanto a nivel de tierra como a nivel, pues en este caso, de los mares. Entonces, este tema de la soberanía alimentaria es de la mayor importancia y es uno de los ejes de reactivación de la economía, de cuidado del ambiente y de la salud de las personas que está contemplado en este proceso de nuevo gobierno de reconstrucción de nuestro país, que se ya denomina la cuarta transformación, la 4T. Ello significa no solo dejar de importar los alimentos básicos, dice Toledo, sino generarlos bajo esquemas que no dañen la salud del ambiente, como mencionábamos, ni de los seres humanos. Esto es la agroecología. Y bajo cadenas de producción y consumo lo más corta posibles, precisamente para llegar a la mayor cantidad de gente en un tiempo reducido. Y con esquemas desde luego de consumo responsable, es decir, de consumo autosustentable. Un tema nodal es además la recuperación de las gastronomías y dietas tradicionales. Este es otro aspecto que pasa por cuestiones de carácter identitario, de revaloración de nuestro origen cultural, pero además también de cuidado de nuestra alimentación. No es para nadie ajeno los tristes primeros lugares a nivel mundial que ocupamos en materia de obesidad, de diabetes infantil, de cardiopatías, como consecuencia precisamente del consumo de comida chatarra, de alimentos industrializados, ¿no? Entonces, la recuperación de esta gastronomía y dietas tradicionales de carácter regional versus la alimentación de corte industrializado o a partir de alimentos industrializados. En materia de la crisis biológica, los ritmos de desaparición de especies de flora y fauna a escala mundial siguen en aumento, lamentablemente. Ello se debe a la pérdida de hábitats por deforestación, contaminación, expansión urbana y cambio climático. En el caso de los arrecifes, el impacto pues es directo. El mayor logro de la política ambiental en México entonces ha sido la creación y el mantenimiento de un sistema de áreas naturales protegidas que hoy alcanzan casi el 15% del territorio. Ahora procede extenderlo a la protección biocultural, pues en nuestro país es imposible separar la cultura de la naturaleza. Ello obliga entonces a la coparticipación de las comunidades indígenas, y no solo de las comunidades indígenas, sino de las comunidades de la sociedad mexicana en su conjunto. Recuerden que un elemento clave de esta cuarta transformación, de este proceso de reconstrucción de nuestro país, es la participación activa de la ciudadanía, de manera autónoma, de manera autogestiva, pero también en comunión, en coordinación con las autoridades locales, estatales y desde luego federales del nuevo gobierno. En el materia de la crisis urbana, la tendencia mundial es la del aumento y concentración de la población en conglomerados urbanos. Estos, sin embargo, enfrentan múltiples problemas bajo el modelo dominante de la globalización. Algunos de ellos:
el número de automotores desquicia ya las mayores urbes. Por otro lado, son la principal causa de la contaminación del aire. A ello se agrega la especulación inmobiliaria que deja urbanizaciones subutilizadas o vacías. En China, por ejemplo, hay ciudades fantasma construidas para 1 millón de habitantes que evidentemente, pues, como su mote lo dice, pues están abandonadas. El abasto del agua y los cinturones de miseria pues resultan de la inequidad social, y es otra de las crisis que no solo a nivel nacional sino a nivel global estamos enfrentando como especie. Así pues, considera Toledo, la cuarta transformación debe de buscar la moratoria de los automóviles, generar formas más eficientes de captación, circulación y consumo de agua, políticas sociales de integración, agricultura urbana y suburbana y muchos más espacios públicos para la cultura, el deporte y el sano esparcimiento. Entonces, pues esta es parte de la agenda que está contemplada en las políticas públicas, en las políticas sociales de este nuevo gobierno, y que en esta columna de Víctor Toledo, la crisis global y la cuarta transformación, convergen precisamente con las problemáticas que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel internacional, relacionadas pues con el impacto de nuestra presencia y de nuestras actividades en el planeta, en el medio ambiente y sobre todo como consecuencia de esta explotación exponencial de los recursos naturales. Entonces estamos, amigas, amigos, frente a un reto de la mayor importancia como individuos, como colectivos, como especie, como sociedad mexicana, pero también como sociedad mundial, para lograr, para garantizar nuestro bienestar y el bienestar de las próximas generaciones a partir del cambio de nuestras prácticas de consumo, de producción, de relación y de cuidado con el medio ambiente. Pues este es el primer contenido que quise compartir con ustedes el día de hoy en el marco de lo que fue ya la presentación el fin de semana pasado de el proyecto, el paquete económico 2019 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y recupero en ese sentido una nota del periódico El Financiero en su versión digital, publicada precisamente el día de hoy, 18 de diciembre. Se titula estas son las 10 claves del paquete económico 2019 del gobierno de AMLO, y destaca el periódico la nota: un fuerte apoyo presupuestal a los proyectos prioritarios y el recorte en las partidas para algunas secretarías, que son los aspectos característicos de este paquete entregado al Congreso. Esta nota está firmada bajo la responsabilidad de la redacción del periódico El Financiero. Y bueno, dice que el gobierno federal presentó el sábado a través de Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, el paquete económico 2019. Algunas de las claves fundamentales para entender esta propuesta presupuestal son las siguientes: en materia de la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos y los criterios generales de política económica. La primera, los pronósticos para el PIB, inflación y el dólar, que son la perspectiva de crecimiento económico por parte del gobierno en funciones. La Secretaría de Hacienda prevé para el próximo año que la economía mexicana tenga un crecimiento en un rango de 1.5 a 2.5%, que la inflación cierre en 2019 en un 3.4% y el tipo de cambio del peso por el dólar promedie los 20 pesos, que dicho sea de paso, pues implica una ligera reducción de la cotización en la que estábamos observando los últimos meses del peso al dólar, sobre todo en este clima de especulación sobre lo que podría ser, desde la perspectiva de algunos, la inestabilidad económica frente al nuevo gobierno, lo cual pues no solo se ha venido derrumbando esta versión de incertidumbre,
sino al contrario, a partir precisamente de la presentación de este paquete económico, hubo una reducción de la cotización del dólar frente al peso y una estabilización de este en los días recientes por el tipo de cambio. Bueno, el segundo aspecto a considerar importante dentro de este presupuesto, de este paquete presupuestal, tiene que ver con la expectativa de ingreso de recursos a las arcas nacionales. En cuestión de ingresos, Hacienda estima que se ubicarán en 5.27 billones de pesos. Esta cifra se prevé que 62.3%, es decir, aproximadamente 3.2 billones de pesos, provendrán de los ingresos tributarios. Sigue siendo un aspecto importante, pues los impuestos. Saludos a todas, a todos quienes están incorporando, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, de este apartado la dependencia calcula que el impuesto sobre la renta, por ejemplo, aportará cerca de 1.734.000 millones de pesos. El impuesto al valor agregado, el IVA, presentará una recaudación de 989.000 millones de pesos, mientras que el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, tiene como meta reunir 437.900 millones de pesos. Por parte de los 2.07 billones de pesos restantes, la dependencia calcula que 19.8%, es decir, 1.04 billones, provengan de ingresos petroleros, 15.6%, 821.000 millones de pesos de ingresos a organismos y 2.3%, 120.000 millones de pesos de ingresos no tributarios. Pues ese es el estimado. El tercer punto, el tercer aspecto clave para entender el presupuesto tiene que ver con que el gobierno federal está calculando que el gasto neto del sector público aumentará en 6.1% comparado con lo aprobado durante el 2018 y llegará a 5.77 billones de pesos. Los proyectos prioritarios del nuevo gobierno, es decir, los programas y las obras anunciadas por el presidente, tienen pues obtienen la mayor cantidad de recursos asignados en este presupuesto. Por un lado, la construcción de las pistas de la base militar de Santa Lucía, del nuevo aeropuerto, y el proceso de modernización del actual aeropuerto van a obtener un gasto de 15.000 millones de pesos, mientras que para el Tren Maya se tiene prevista una partida de 6.000 millones de pesos. Estos pues son proyectos prioritarios en materia de desarrollo económico, porque es parte de la maquinaria del motor que se pretende echar a andar precisamente para la reactivación de la economía de nuestro país. Por ejemplo, un dato importante es que frente a la especulación que se ha venido dando por parte de los poseedores de bonos y la oferta de compra de esos bonos de deuda por parte del gobierno, pues ya se está ventilando que el ejército, siendo una instalación militar Santa Lucía, va a estar involucrado en la construcción de las dos pistas. Entonces, mientras los especuladores siguen jugueteando a ver si pueden sangrar más al gobierno de nuestro país, pues ya el gobierno está tomando cartas en el asunto y está decidiendo que va a iniciar la obra y que esta obra va a ser iniciada, construida por el ejército mexicano, con la participación desde luego de otros sectores. Así que por lo pronto Slim pues tendrá que reducir sus ambiciones y negociar si quiere ser partícipe de este ambicioso proyecto en beneficio de la economía de nuestro país, o si seguirá junto con sus comparsas especuladores tratando de sangrar al erario público, situación pues que evidentemente a la postre no va a tener mayor éxito más que el desprestigio de estos sectores empresariales encabezados por Carlos Slim. Para la rehabilitación de las 6 refinerías, que es otro de los proyectos importantes de Pemex, uno de los pilares del proyecto energético de López Obrador, se calcula un desembolso de 71.906 millones de pesos. El proyecto de presupuestos de egreso de 2019 estima que el programa insignia de la Secretaría del Trabajo, es decir,
Jóvenes Construyendo el Futuro cuente con 44.300 millones de pesos, mientras que la pensión para adultos mayores de 68 años, que ahora será de carácter universal, contaría con una partida de 100.000 millones de pesos. La clave número 5 del presupuesto tiene que ver con las secretarías que tendrán un mayor aumento en sus partidas presupuestales. Y estas son tres básicamente. La Secretaría de Energía, que evidentemente pues tiene que ver en este caso con la reactivación del sector energético, el sector eléctrico, el sector petrolero. La Secretaría del Trabajo, con la generación de nuevas fuentes de empleo y el apoyo para la inserción laboral de jóvenes a partir de las becas de entrenamiento laboral, y la Secretaría de Turismo, que observan incrementos de 1.971 pesos y 124% respectivamente. Por el contrario, las dependencias que tienen mayores recortes son la del medio ambiente, la función pública y comunicaciones y transportes. Estos aspectos también hay que considerarlos como parte pues de las medidas que prácticamente de carácter emergente que el nuevo gobierno tiene que implementar para reactivar lo más pronto posible el sector productivo, la economía de nuestro país, y poco a poco ir incorporando, atendiendo otras dimensiones del desarrollo de las secretarías para el diseño de políticas públicas, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente o de la construcción de mayor infraestructura, como es en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo pronto, el presupuesto en ese caso estará dedicado a darle el mantenimiento para garantizar el funcionamiento adecuado a la infraestructura ya existente. Pero fundamentalmente, aquí de lo que se trata es de reactivar lo más pronto posible la economía para alcanzar las expectativas de crecimiento promediado al final del sexenio hasta en un 4% anual, que esa es la meta que se ha propuesto el nuevo gobierno de México. Otro aspecto tiene que ver con el llamado superávit primario, que en términos de pesos equivaldrá en 2019 a 250.000 millones de pesos, mayor al estimado para este año, que es 2018, que es de 160.000 millones de pesos. 7. Ningún salario por arriba del presidencial y aumentos a los sueldos de los de abajo. Y este es un aspecto que ha generado la mayor polémica, porque por un lado ya tuvimos la semana pasada la noticia de que la Suprema Corte de Justicia cabildeó con los legisladores del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD, desde luego, para diseñarles una controversia constitucional que después ellos únicamente llevaron, como si le hubieran construido propiamente, a la Suprema Corte de Justicia para congelar la ley de salarios máximos del gobierno federal, que establece precisamente que nadie puede ganar o tener un ingreso mayor al de 108,000 pesos mensuales que está percibiendo a partir del 1 de diciembre el presidente en funciones. Y esto pues ha generado toda una serie de manifestaciones, de expresiones de rechazo contra estos servidores públicos, los magistrados de la Suprema Corte, los legisladores que han sido partícipes de conservar las canonjías de estos funcionarios, contrario a su función como servidores públicos, como representantes populares. Pues los legisladores de oposición, de la llamada oposición en este caso, han servido de tapetes al Poder Judicial para, a cambio de favores también relacionados, por ejemplo, con el caso del PAN y particularmente el coordinador del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle, para resolverle a favor la elección del Estado de Puebla a su esposa Marta Erika Alonso. Entonces, pues tenemos que esta controversia ha generado todo un debate en la sociedad mexicana, y hoy particularmente ha generado un nuevo debate en el contexto del recorte, del llamado recorte presupuestal a las universidades, que más adelante también vamos a abordar porque es un tema de lo más interesante. Por supuesto que no se acepta un recorte
en ningún sector de la educación. Pero por otro lado, en el marco de esta política de austeridad republicana, se hace necesario que todos los servidores públicos, tanto de las instituciones del gobierno como de las instituciones llamadas autónomas, pongan sus barbas a remojar y sean solidarios con esta política de austeridad, que lo que pretende es recortar el gasto excesivo en la alta burocracia, la llamada burocracia dorada, y fortalecer el ingreso de los trabajadores que perciben los menores ingresos. Entonces, este es un aspecto que va a seguir dando de qué hablar y del cual debemos de estar muy atentos, porque por supuesto que la manipulación mediática y sobre todo la manipulación de estos sectores privilegiados pues va a estar presente tratando de chantajear a este gobierno, al nuevo gobierno, para conservar sus privilegios y manipulando a distintos sectores de la sociedad para que estos se manifiesten. Este es un aspecto que no debemos de perder de vista y debemos ser muy cautos. El punto clave número 8 para entender el presupuesto tiene que ver con la deuda para abajo, la baja de la reducción de la deuda que llegó en el sexenio anterior a niveles históricos, poco más de 10 billones de pesos la adquisición de la deuda, que si de por sí ya no la habían dejado crecidita tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, llegando a los 5 billones de pesos, pues en 6 años Enrique Peña Nieto la duplicó de manera exponencial. Y entonces, de acuerdo con la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, incluida en el paquete económico, Hacienda estima que la deuda total del país como porcentaje del PIB bajará de 0.4 puntos porcentuales para ubicarse en 45.3% en 2019. Es decir, habría una reducción quizá menor, pero una reducción. No habrá incremento de la deuda y se buscará irla reduciendo paulatinamente desde el primer año. La reducción de la deuda, entonces, una de las promesas hechas por Andrés Manuel López Obrador, tiene como meta ubicarse en 44.9% para el año 2024. El punto clave número 9 tiene que ver con que el paquete económico ya está en el Congreso. Ya llegó a la Cámara. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar o hacer ajustes a este paquete económico. Tiene como plazo hasta el 31 de diciembre, es decir, al último día de este año. Y bueno, ahí lo que habrá que esperar es una discusión, un análisis serio y sobre todo generoso en materia de ponderar los intereses de los sectores menos favorecidos de la población, para que este paquete económico pase con la menor cantidad de ajustes posibles y sobre todo para que verdaderamente desde el primer año de gobierno haya un impacto directo en materia de becas, de apoyos financieros, de programas sociales a los sectores menos favorecidos, a los sectores más vulnerables de la población, en donde se encuentran desde luego niños, jóvenes, mujeres y adultos de la tercera edad. Entonces ahí está en la Cámara de Diputados ya la propuesta. Y el punto clave número 10 del análisis del periódico El Financiero sobre el paquete presupuestal dice así: durante un mensaje a medios, el secretario de Hacienda afirmó que el paquete entregado este sábado al Congreso refleja el compromiso del gobierno federal con la disciplina financiera y fiscal. La prudencia, la transparencia, la responsabilidad y la objetividad son las premisas bajo las que se construyó el paquete económico. Y aquí podríamos decir también que sobre todo los analistas financieros internacionales no ven con malos ojos el paquete económico. Este no necesariamente tiene que ser un indicador benéfico para nosotros, porque al final los analistas financieros internacionales tienen nombre y apellido y también tienen jefes, y estos jefes son pues los dueños de los mercados, los dueños del capital, y los dueños del capital lo que en todo caso van a valorar de un paquete económico, en el caso de un gobierno como el nuestro, de un país como el nuestro, es que no afecte de manera seria sus intereses. Pero esto para desmantelar un poco esta narrativa de los medios oficialistas que venían diciendo en el sexenio pasado
que la entrada del gobierno actual en nuestro país iba a ser un verdadero caos, iba a generar fuga de capitales, iba a generar desempleo, incertidumbre a los inversionistas, y pues lo que hemos visto es un escenario totalmente contrario, y el gobierno en este caso ha sido cauto, ha sido responsable para no generar ninguna situación de especulación, de volatilidad, perdón, de los capitales y de los inversionistas en el país, y con ello pues tener o generar certidumbre para el desarrollo económico interno y también el llamado desarrollo y estabilidad macroeconómica. Pues hasta aquí la nota en materia o las notas en materia de presupuestos, y ahora vamos, amigas y amigos, a un tema que ha estado circulando en las redes el día de hoy y que empezó a generar controversia desde la entrega del paquete presupuestal el fin de semana pasado. Y esta es una nota publicada hace algunas horas en el portal de noticias digital. Sin embargo, se titula: los rectores piden más dinero y los estudiantes lanzan campaña con videos para que los auditen. Y es que justo esto es lo que veníamos comentando. Un eje central de la política económica, de las políticas públicas de este nuevo gobierno, tiene que ver con la austeridad, con el cuidado del gasto en los altos niveles de gobierno, en las llamadas burocracias doradas, recortar ahí el gasto y reasignarlo hacia programas o hacia el incremento salarial. No olvidemos que ya se anunció el día de ayer el incremento histórico del 10% al salario mínimo del país, un incremento que rebasa por mucho los incrementos porcentuales que se habían venido dando en los gobiernos neoliberales desde hace 30 años en nuestro país. Entonces, de eso se trata, de recortar el gasto arriba, de reasignar ese gasto recortado a los sectores que históricamente habían sido marginados o a los sectores que históricamente no habían sido beneficiados con el desarrollo o el uso el desarrollo económico, el uso de los recursos públicos por parte del gobierno, ¿no? Entonces de eso se trata, y de pronto encontramos aquí que efectivamente una demanda que puede ser justa, que puede ser pertinente, como es rechazar cualquier recorte presupuestal, en este caso a las universidades, como las máximas casas de estudio del país, donde se forman nuestros jóvenes, donde se genera investigación, donde se innova el conocimiento, pues por supuesto que es algo que no podemos aceptar fácilmente. Pero aquí hay un tema de fondo, y el tema de fondo lo colocan en la agenda pública precisamente los jóvenes, los estudiantes. Este es un buen ejemplo de lo que hemos venido diciendo, la importancia de que la sociedad mexicana sea activa, sea participativa, crítica, propositiva. Frente a un recorte presupuestal en la universidad, los rectores piden que no haya un recorte. Pero aquí la pregunta es, en otro momento, ¿cuándo solicitaron de manera contundente que no hubiera recortes al presupuesto de las universidades y que además se incrementara de manera significativa este presupuesto? Pues hoy lo hacen frente a un gobierno como el que estamos viendo, un gobierno con sensibilidad social, un gobierno que está ponderando la agenda social por encima de la cuestión económica, que está poniendo las decisiones políticas por encima de los aspectos económicos, que es algo que no había venido ocurriendo. Y entonces, pues la comunidad de estudiantes sale al debate público y coloca desde hace horas, el día de hoy, en Twitter, una etiqueta, un hashtag que ya es tendencia nacional y en el cual nos dice o nos exigen auditoría externa a las universidades públicas del país. ¿Por qué? Porque en las universidades hay rectores, hay jefes de área, hay directivos, hay una alta burocracia que tiene sueldos verdaderamente excesivos y que deberían de exigírseles a estos funcionarios que dijeran públicamente qué porcentaje del presupuesto asignado a las universidades se va para pagar esos altos sueldos, esas altas prestaciones
que evidentemente son una ofensa para el pueblo de México y para las comunidades universitarias, toda vez que sí, los maestros y los estudiantes vivimos situaciones precarias para la realización de nuestras actividades cotidianas. Esto aunado a la situación de los sindicatos que muchas veces están utilizando de manera discrecional los recursos que la misma universidad les asigna como parte de las cuotas de los trabajadores, y que ahí lo que se debe de reclamar antes de rechazar, por supuesto que se debe rechazar el recorte presupuestal, pero primero que nada hay que ver, porque esa ha sido la tónica y el ejemplo que ha puesto el propio gobierno federal. Primero vamos a recortar los sueldos de los altos funcionarios, vamos a reasignar esos recursos, y si aún así no alcanza, bueno, entonces se tendrá que alzar la voz para buscar que se asignen los recursos que merecen, eso sí, todas las universidades del país, y particularmente los maestros y los alumnos, que son quienes dan vida a estas instituciones educativas. Pues así las cosas. Vamos a escuchar un video que ha estado circulando por las redes con la exigencia de estudiantes de diferentes instituciones, particularmente de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, rechazando el recorte presupuestal, pero fundamentalmente pidiendo, antes que otra cosa, una auditoría, porque ellos, como parte de las comunidades universitarias estudiantiles, han sido testigos del dispendio, de la opacidad en el uso de los recursos por parte de autoridades universitarias, y desde luego también de la corrupción existente en materia de contratos, de compras, de manejo de recursos de manera irregular o poco transparente. A todos nos brota en la memoria reciente el caso de las universidades que fueron utilizadas con la anuencia de sus autoridades como fachadas para la llamada estafa maestra, la triangulación de recursos públicos federales que supuestamente iban a ser administrados por las universidades, que regresaron a la Sedesol y después nadie supo dónde quedó ese dinero. Entonces, nunca más estafas maestras, nunca más opacidad en el uso de los recursos públicos de todos los mexicanos que son asignados a las universidades, y que en todo caso deberían de utilizarse de manera sustancial y mayoritaria a el beneficio de los salarios de los maestros y de las condiciones en las que se encuentran los estudiantes dentro y fuera de las instalaciones universitarias, ¿no? ¿O acaso no sería importante que nos esclarecieran cuánto ganan los rectores, cuánto ganan los directores de área, cuánto ganan los jefes de área en las universidades, cuánto ganan los funcionarios altos y medianos de estas instituciones educativas? En el caso nuestro, por ejemplo, en las instituciones formadoras de docentes, ¿no sería bueno que se esclareciera cuánto ganan los directores de las normales, cuánto ganan los directores de área, cuánto gana la directora general de educación normal, cuánto ganan esta alta burocracia y cuál es el beneficio que traen a nuestras comunidades? ¿No sería importante que nos dijeran cómo se usan los recursos y que los recursos que están en demasía se reasignaran directamente a las instituciones para beneficiar a las comunidades docentes y estudiantiles? De eso se trata el debate, y eso es lo que ha generado el día de hoy en el caso de las universidades esta discusión. Pues vamos a escuchar, amigas, amigos, el testimonio. Es un video donde hablan estudiantes de distintas universidades que se están manifestando al respecto de este recorte presupuestal y la demanda de auditoría a sus instituciones universitarias. Soy estudiante de la carrera de Economía en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM y exijo una auditoría a mi universidad. Ya basta de la corrupción de nuestras autoridades universitarias. Soy Aarón, estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Humanidades, y quiero que se audite mi universidad. Si bien están los recortes, primero deben dar razones de por qué necesitan más dinero y en qué se gastan ese dinero. Así es. La UNAM, de la Universidad de San Luis, de la UNAM. Una auditoría externa a mi universidad. Soy estudiante de Sociología en la UNAM y exijo una auditoría externa a mi universidad.
Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco y exijo una auditoría para mi universidad. Estamos hartos de la corrupción. La UPN. Mi nombre es Carlos, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Estoy en contra de la reducción presupuestaria de las universidades públicas, pero a favor de que éstas sean auditadas por agentes externos. No queremos más estafas maestras, no queremos más desvíos de recursos amparados en la educación superior. Queremos que sean auditadas y queremos que se transparente los recursos destinados a las universidades. Hola, mi nombre es José Balcázar, soy alumno de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy me estoy uniendo al llamado que hacen los universitarios para exigir que se haga una auditoría externa al Instituto Politécnico Nacional, ya que a lo largo de los años ha habido una opacidad en la transparencia de los recursos. Pues ahí están los testimonios de estudiantes que este video ha estado circulando en redes, en Facebook, en Twitter. Durante todo el día se ha colocado ya la etiqueta hashtag auditoría a las universidades como trending topic a nivel nacional. Y en ese sentido, pues me parece que si el reclamo de decir no al recorte presupuestal a las universidades es legítimo y es justo, también el reclamo de las comunidades estudiantiles en relación a auditar el uso de los recursos que se asignan a estas instituciones universitarias por parte de sus autoridades, pues es por demás legítimo y necesario para democratizar la vida de estas instituciones autónomas, de estas instituciones formadoras, pero también para esclarecer qué está pasando con el uso de estos recursos, que son recursos públicos, que son de todos los mexicanos, ¿no? Ese es un aspecto que no debemos de perder de vista y que por otro lado también hay que decir que, por ejemplo, este recorte o esta reducción del presupuesto no se está retirando del sector educativo. En términos reales, se está hablando de poco más de 500,000 millones de pesos asignados en el presupuesto al sector educativo. Y en el caso de los programas de becas desde preescolar hasta el nivel superior, se está considerando la mayor cantidad de recursos que de alguna manera están siendo asignados precisamente a estos sectores estudiantiles que acuden a las universidades, ¿no? Entonces, este también es un aspecto que no debemos dejar de lado y sobre todo cuando lo que estamos viendo, al igual que ocurrió en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que tenemos magistrados, jueces con salarios exorbitantes, pues también vemos un botón de muestra en el caso de las autoridades universitarias. Por ejemplo, el día de hoy el portal digital de noticias Polemón retoma también una nota publicada por el Universal hace un par de meses sobre los salarios, los altos salarios de los rectores de las principales universidades del país. Por ejemplo, tenemos el caso de Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional, quien percibe un sueldo mensual de 191,843 pesos. Y este es solo un botón de muestra. Habría que ver qué pasa con otros funcionarios y entonces cuánto le está costando a las universidades esta alta burocracia y por qué entonces ahí es donde tendría que ver si hubo un ajuste presupuestal. Pues el primer recorte tiene que ir hacia arriba y reasignar los recursos. Y después, si no es suficiente, entonces plantear una discusión abierta, pública, un debate frente a la sociedad mexicana y sobre todo de cara a la juventud de este país que tiene el derecho de recibir educación en cualquier nivel educativo, valga la redundancia, y decir, bueno, vamos a aumentar la matrícula, vamos a buscar fórmulas para que no haya rechazados en las universidades, pero lo más importante en todo caso es esclarecer el uso de los recursos y después verificar cómo universalizar la atención educativa a los niños, a los jóvenes de este país en todos los niveles, como se está planteando a partir de la contrapropuesta a la mal llamada reforma educativa, el proyecto educativo del nuevo gobierno. Y así continuamos. Por ejemplo, el rector de la universidad, Enrique Graue Wichers,
rector de la UNAM, recibe un sueldo de 177,868 pesos mensuales. Todos estos rectores que voy a mencionar pues estarían rebasando el tope salarial establecido por el nuevo gobierno de 108,000 pesos mensuales, que es el tope de salario que percibe en este caso el presidente de la República. José Eduardo Hernández Nava, titular de la Universidad de Colima, percibe un ingreso mensual de 162,048 pesos. El caso de Miguel Ángel Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara, 152,268 pesos mensuales. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, 152,086 pesos. José Andrés Suárez Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 143,848 pesos. Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, recibe un sueldo bruto de 129,476 pesos mensuales, cantidad máxima en el tabulador de la institución. El caso de Alfredo Barrera Vaca, 128,746 pesos mensuales, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y así podemos contar los rectores, los principales rectores de las universidades más reconocidas del país. La Universidad de Chihuahua, por ejemplo, Luis Alberto Fierro, recibe 119,000 pesos mensuales. De la Teresa García Gasca, de la Autónoma de Querétaro, 112,935 pesos mensuales. Silvia Elena Giorguli Saucedo, del Colegio de México, 111,903 pesos. Y José de Jesús Williams, de la Autónoma de Yucatán, 108,269 pesos. Por su parte, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Tenoch Esaú Cedillo Ábalos, recibe un salario bruto de 122,249 pesos, aunque su sueldo neto es de 103,911 pesos. Es decir, hay un claro dispendio. ¿Qué tiene que decir las comunidades estudiantiles, las comunidades docentes de estas instituciones, de estas máximas casas de estudio, frente a los sueldos exorbitantes de sus autoridades? Es necesario llamarlos a cuenta desde lo local, desde las propias instituciones y también a nivel social. Los habitantes de este país, la ciudadanía, la sociedad mexicana tiene que voltear a ver a las autoridades de estos organismos autónomos y de cualquier otra institución pública y decirles: es momento de la generosidad, es el momento de la austeridad, es el momento de voltear a ver a los que menos tienen y recortar el dispendio, recortar los gastos excesivos para reasignarlos a los sectores más vulnerables de la población. En el caso de las universidades, pues que se recorte este gasto y que se reasigne a las becas de los estudiantes, a los salarios de los docentes y a las condiciones infraestructurales y de equipamiento en las que se encuentran los campus universitarios. En ese sentido, por ejemplo, Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, dice que los rectores tienen la responsabilidad de coordinar una institución y hacer algunas directrices generales, pero que es para que ésta avance, pero que esto no justifica que se perciban sueldos tan altos. Esta cuestión, dice el investigador Gil Antón, de que los que estudiamos más debemos ganar abismalmente más, y me incluyo, es propia de un mundo que ha sobreestimado el trabajo. Mientras más lejos estemos del trabajo manual o del cercano al pueblo, se nos paga más. Lamentó quien calificó de positiva la propuesta de AMLO de reducirles los sueldos porque se trata de que estos sean más equitativos. Indicó que además de reducir los ingresos, él consideraría reducir los bonos, las prestaciones y toda esa cantidad de recursos que acumulan y que yo pienso que no son necesarios dado el sueldo que reciben. Pues ahí está, lo está diciendo un investigador del más alto nivel de nuestro país, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que pone sus barbas a remojar y que en este momento lo más importante es el interés colectivo, el interés general y sobre todo el pagar la deuda histórica que se tiene como país con los sectores menos favorecidos, con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad mexicana. Ahí está, y este es
lo que se debe poner en el centro del debate. Rechazamos el recorte presupuestal a las universidades, pero primero hay que revisar cómo estas autoridades están utilizando los recursos y cómo se tendrían que reasignar. Este es un debate en el que podemos y debemos participar propios y extraños dentro de estas instituciones de estudio en el país. Y bueno, vamos cerrando ya, amigas y amigos, la transmisión del día de hoy, recuperando, dándole seguimiento a la nota que comentábamos la semana pasada sobre la participación de los magistrados en contubernio con legisladores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PRD, para, por un lado, dar pie a la congelación de la iniciativa de ley sobre salarios máximos del gobierno federal, beneficiando directamente a estos funcionarios de la Suprema Corte, y en pago de ello, como estos funcionarios cabildearon para generar presión en el órgano electoral del Estado de Puebla y regalarle la gobernatura del Estado a la esposa del coordinador de Acción Nacional en el Senado, Rafael Moreno Valle, la actual gobernadora ya en funciones, Marta Erika Alonso. Este es el asunto, y por el momento el asunto va en que se está impulsando una denuncia por parte del Frente Unido por la Cuarta Transformación, que presentaron ayer ya una demanda ante el Congreso de la Unión para que se inicie un juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, por conceder la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones. Aquí otro ejemplo de lo que estamos diciendo. Nos debemos de acostumbrar ya, y esto es como sociedad, a este coqueteo, a este jugueteo de los altos funcionarios, al uso faccioso de las instituciones para conservar sus prebendas. Y cuando digo nos debemos acostumbrar, es porque es esperable que las élites actúen de esa manera. Lo que no es esperable es que los sectores de la población que estamos en otro lado de la cancha, que no hemos sido vistos por las políticas de los gobiernos anteriores, que hemos sido marginados del reparto de la riqueza, estemos justificando este dispendio, estemos aceptando que se les paguen estos salarios. No, debemos de estar debatiendo este tipo de asuntos en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Debemos generar conciencia y debemos participar a través de los medios digitales que hoy tenemos a nuestra disposición para generar la visibilización de estas problemáticas, de estas inconformidades, colocarlas en la agenda social, en la agenda política y generar presión o apoyo para que el gobierno pueda ir poco a poco desmantelando estas auténticas mafias que han vivido del erario público y que hoy se resisten a despedirse de sus privilegios, pero que es tiempo ya de que se desprendan de ellos y que los recursos se asignen a donde tienen que ir, a los sectores menos favorecidos de la población. Pues así las cosas, amigas y amigos, y con esto ya estamos cerrando la transmisión de hoy, no sin antes ir a la sección hashtag la agenda me canso ganso, que esta es una sección que hemos incorporado recientemente a los contenidos de nuestra transmisión y en donde recuperamos durante la semana de una transmisión a otra lo que ha sido el trabajo, las actividades del gobierno ya, del presidente ya en funciones Andrés Manuel López Obrador. El 13 de diciembre anunció la conversación por teléfono con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, para tratar el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. Y hoy particularmente ya Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció el inicio del programa con una inversión inicial de 35 mil millones de dólares que estaría proporcionando el gobierno de Estados Unidos para este programa de generación de empleos, de polos de desarrollo en el sureste de nuestro país y también en Centroamérica como una forma de contener la migración, pero a partir de generación de oportunidades de empleo y desarrollo para estos habitantes tanto de nuestro país como de nuestros hermanos en Centroamérica. El día 14 de diciembre
el día 12 de diciembre, previo a este anuncio, se presentó en Jojutla, Morelos, el Programa Nacional para Reconstrucción de Pueblos Afectados por los Sismos de 2017. El día 15 de diciembre se firmó con los gobernadores del sureste el Acuerdo Nacional de Salud para el Bienestar. El día 15 de diciembre en Ciudad del Carmen se presentó el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos. El día 16 de diciembre inició con una ofrenda a la Madre Tierra como parte de del involucramiento y de la consulta a las comunidades indígenas para el desarrollo del proyecto, el inicio de la construcción del Tren Maya. El día 17 de diciembre se inició la nueva política salarial acordada por representantes y obreros y el sector empresarial. Como no se veía desde hace muchos años, el salario mínimo aumentó en un solo incremento el 16%, llegando a 102 pesos y como salario mínimo diario, y en el caso de la frontera el salario mínimo será de 176 pesos diarios. Entonces tenemos ahí un evento histórico, recordando que al titular anterior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos duró 27 años en el cargo y se encargó, valga la redundancia, de mantener congelado este ingreso con la consecuente depredación del poder adquisitivo de la población de nuestro país y sobre todo de los sectores más vulnerables. El día de hoy se anunció un nuevo proyecto por parte del presidente ejecutivo de la empresa Nestlé para el caso de Veracruz, donde se construirá una planta para procesar 20,000 toneladas de café con una inversión inicial de 154 millones de dólares y la creación de empleos en el campo y la ciudad, esto con la participación del gobierno federal. Y finalmente, hace 4 horas se reabrió en Hidalgo en la escuela hermana normal, el Meche, que había permanecido cerrada, en una escuela normal rural. Se presentan el programa de 100 nuevas universidades públicas en este marco de la reapertura de esta institución formadora de docentes en el estado de Hidalgo. Y también dejo aquí el audio del comunicado en donde Andrés Manuel, pese a todo lo que hemos venido comentando, un acontecimiento también de corte histórico. Cuando en otras expresiones públicas de rechazo a recortes presupuestales por parte de las comunidades universitarias, cuando un presidente, un gobierno de inmediato había corregido la plana y dice que va a reconsiderar y a reasignar los recursos que son necesarios y que se habían comprometido previamente para las universidades, pero con la petición expresa de que se use de manera transparente los recursos y que se combata de manera frontal el dispendio por parte de las autoridades universitarias y que se combata de manera frontal también la corrupción al interior de las universidades, sobre todo en la alta burocracia relacionada con el uso discrecional de los recursos. Entonces, dejo el audio y con esto vamos cerrando la transmisión del día de hoy, amigas y amigos. Dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, a los académicos, a los directivos de las universidades públicas, de que se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades, y se presentó un presupuesto en donde en efecto hay una disminución de 5,000 millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde, lo que acordamos
lo que dije en una reunión de la NUIS. Dije que si no aumentaba el presupuesto, iba a ser el mismo del 2018, más inflación. Ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir. Lo dije, pero no se registró en el presupuesto. Y esto ha creado inconformidades. Y en mi gobierno, cuando se cometa un error, vamos a rectificar. No podemos aferrarnos. ¿Qué le pido nada más a los rectores? Ahí está la petición. Que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las universidades. Voy a ser respetuoso de las autonomías de las universidades, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto que se dirige a las universidades. Pues ahí está, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Una rectificación prácticamente inmediata, corrigiendo la plana en materia presupuestal ante la petición de la comunidad universitaria. Y esto es de estudiantes y académicos. Pero por otro lado también la exigencia que ya vino de manera original y legítima por parte de las comunidades estudiantiles de las universidades en el país, de que haya un uso honesto, transparente, austero y sobre todo claro de los recursos. No puede haber, decía Andrés Manuel López Obrador, gobierno rico con pueblo pobre, pues tampoco puede haber autoridades universitarias ricas con maestros, estudiantes trabajando en condiciones desfavorables. No puede haber autoridades y sindicatos en las universidades ricos con exceso de recursos, mientras los estudiantes y los docentes carecen de los insumos elementales para poder llevar a cabo sus actividades educativas de enseñanza y aprendizaje diarias. Ese es el mensaje y ese es el espíritu. Al final, lo que tendrá que prevalecer de cara a la sociedad mexicana y de cara a los jóvenes de este país es la honestidad, la austeridad y el compromiso social de instituciones y autoridades con lo verdaderamente importante, que son las necesidades de la población. En el caso de las universidades no debe haber cosa más importante que las condiciones de los estudiantes, en qué condiciones llegan a las escuelas, cómo desempeñan sus actividades cotidianas, cómo lo hacen los formadores, los maestros. Eso es lo que debe ser lo más importante y hacia donde se deben ir los recursos. No a los pagos, como dimos cuenta en la nota anterior, exorbitantes de los salarios de autoridades, que muchas veces están lejanas de las comunidades y que ya hemos visto cómo operan en contubernio con los sindicatos e incluso con mafias dentro de las propias universidades, como es el caso de los grupos porriles. Pues ahí está la nota, amigas y amigos, y con esto estamos cerrando el día de hoy esta transmisión, no sin antes, por supuesto, hacer la recomendación de lectura el día de hoy. El día de hoy les recomendamos este libro de Julian Assange, titulado Cyberpunks, la libertad y el futuro de Internet. Así se titula el libro. Temas de hoy es la editorial que publica el libro en el año 2012. Temas de hoy. Y bueno, este libro, decíamos, publicado en 2012, lo que recupera pues es una serie de diálogos entre Julian Assange y sus colaboradores en este debate sobre los alcances, las limitaciones, los juegos de poder existentes el día de hoy en un recurso tecnológico tan importante como es Internet, en el marco de la sociedad de la información del conocimiento y sobre todo en las posibilidades que este recurso nos acerca a las sociedades, a los ciudadanos de a pie, que generalmente hemos sido invisibilizados, pero desde la manera en la que poco a poco nos apropiamos del recurso, podemos generar procesos de autonomía, de emancipación,
de carácter informativo, comunicativo, de carácter educativo, de carácter colaborativo, que nos ayuden en la coordinación de esfuerzos con otros a transformar nuestras condiciones de vida, a mejorarlas y a resolver los problemas que históricamente nos aquejan como colectivos, como sociedades o como habitantes del mundo en su conjunto. Entonces, pues este libro es altamente recomendable, amigas y amigos, y quiero compartirles 2 pasajes de este texto el día de hoy. El primero dice así: hoy nuestro mundo pertenece a la colectividad, porque todo el mundo ha depositado el núcleo interno de sus vidas en Internet. Ahora que todavía podemos, es nuestro deber comunicar, como quiera que sea, lo que sabemos. Y continúa en otra página el pasaje: ninguna persona de este mundo ha nacido con los logros que se llevará a la tumba. Todos construimos alternativas. Todo el mundo aquí ha construido alternativas y todo el mundo, de manera enfática, valiéndose del Internet, está capacitado para hacerlo en el contexto en el que se mueve. Es decir, esta posibilidad de incidencia y de acción en nuestro ámbito local con un impacto global. No es que tengan obligación de hacerlo, sino que si quieren, pueden hacerlo. Y si lo hacen, harán impacto entre mucha gente, especialmente en el ámbito de Internet. Construir esas alternativas tiene una amplificación, una magnificación. Y este es precisamente el poder y la oportunidad que nos da la apropiación de estos recursos tecnológicos como es Internet, sus plataformas, como el caso de las redes sociales. Ahorita mismo acabamos de ver cómo de inmediato se generó un debate público en torno al tema del recorte presupuestal a las universidades. Se manifestaron los rectores, pero también se manifestaron los estudiantes de manera muy crítica, rechazando el recorte, pero también diciendo que es necesario la transparencia en el uso de los recursos. El recorte a los altos salarios de los funcionarios universitarios, y por otro lado pues se involucra a un sector importante de la sociedad mexicana, al punto que el propio presidente de la República recientemente, hace un par de horas, pues anuncia que se va a reconsiderar el tema presupuestal, pero haciendo el énfasis en el gasto de los recursos. Bueno, este es un ejemplo de cómo el uso de estas plataformas nos ayuda a visibilizar una postura de un sector de la sociedad sobre un tema que es de la mayor relevancia y moviliza a distintos actores, en este caso los tomadores de decisiones, para hacer un replanteamiento. Este es un ejemplo de muchos otros en los cuales podemos utilizar el recurso, y este libro, Cyberpunks, la libertad y el futuro de Internet, de Julian Assange, nos lo recuerda. Dice: lejos de ser una herramienta que permita la libertad de expresión, Internet se ha convertido, en opinión de Julian Assange, en una amenaza para la civilización humana, debido a que los estados lo han convertido en el mayor aparato de espionaje y vigilancia de los ciudadanos que haya existido jamás. A su juicio, si en Internet se pudiera compartir y transmitir libremente la información, la red podría constituir el mejor impulso para el progreso. No obstante, ocurre lo contrario. Los poderes fácticos que quieren que nada cambie obstaculizan la difusión por este medio y procuran que nada de lo que se transmite quede fuera de su alcance y de su control. Para Assange y sus colaboradores, que son con quienes dialoga a lo largo de este libro, solo existe una herramienta para salvaguardar la libertad en Internet, y esta es el conocimiento detallado de cómo está organizado el sistema de control estatal y el desarrollo de la criptografía para hacerle frente. En este libro, entonces, se describen las amenazas a las que la sociedad está expuesta debido al control que los gobiernos hacen de Internet. Se denuncian las acciones más flagrantes de injerencia y censura, pero también se proponen mecanismos para que, gracias a la red, nuestro mundo pueda ser mejor, o al menos más justo. Pues con ello cerramos el día de hoy esta recomendación de lectura para todas y todos ustedes. Pues bueno, amigas y amigos, ya nos estamos despidiendo, no sin antes recordarles las buenas noticias con las que iniciamos la transmisión del día de hoy. A partir del próximo año ya tendremos 3 contenidos en total: el que ustedes conocen los días martes de 10 a 11 de la noche, Ciberterritorio Informativo.
A partir del próximo año, Ciberterritorio Socioemocional, que se transmitirá los días miércoles de 10 a 10 y media de la noche por este mismo medio, y también un viernes de cada mes vamos a tener un contenido denominado Ciberterritorio Bohemio, por la promoción del arte, de la música, de la cultura, la literatura y el libre pero culto esparcimiento. Bueno, pues amigas y amigos, cerramos la transmisión del día de hoy con los saludos respectivos a quienes nos acompañaron. Vamos a saludar Daniel Alcaraz, muchos saludos. Brenda SH, saludos. ¿Quién más? Eli Torres, saludos. Vi como muy irregular las visualizaciones, pero aquí me marca que sí hubo gente. Fanny Méndez, saludos. Amis Lucy, saludos. Vix Montiel, saludos. Gabriela Bonifacio, también saludos. Eilen Cisneros, saludos. Steve Tam, que nos decía, ya estamos aquí. Sí, así es, saludos. Ara Muñoz, saludos. Diana Laura Lara, saludos también. Aline Princess, saludos. Nuevamente símbolos chinos o japoneses, pues saludos también. Naomi Vargas, saludos. Gisela Yáñez, saludos. ¿Quién más estuvo por aquí? Teani Basilio, saludos. Nani Olvera, saludos. Tania SH, saludos. Karina Cadena, muchos saludos también. Mafer Mesa, saludos. Profe José Cardosa, saludos. Lore Torres, saludos. Ivane Retana, pues muchos saludos a todas y a todos que nos acompañaron. No olviden que también estamos subiendo estos videos a YouTube, en el canal de YouTube Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. No olviden darle like a estos videos aquí en Facebook, en YouTube, y compartirlos para que poco a poco lleguemos a más personas. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 18, hoy 18 de diciembre de 2018. Muy buenas noches, que descansen y buen inicio para quienes ya salieron de vacaciones. Felices fiestas.